Ah, no se decir. Ahora sí, mis hermanitos, ¿me escucha, verdad? ¿Está bien? Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar o a seguir. Vamos a continuar con el estudio que tenemos acerca de Lucas capítulo. Voy a cerrar acá para que se pueda la pantalla completa. Capítulo 11. Estamos tratando el asunto de lo que registra Lucas y el asunto de que Jesús está ahora en un encontronazo, por decirlo así, con algunos líderes de ese momento, líderes espirituales, que están acusando a Jesús. Y no solamente líderes, sino sus seguidores. Algunos seguidores de este tipo de líderes, sean fariseos, saduceos, estaban acusando a Jesús porque Jesús había hecho un milagro, algo sorprendente, y, y había curado a una persona que tenía un demonio. Entonces, vamos a leer la parte que nos corresponde hoy porque es interesante que reconozcamos las intenciones que hay ahí. Realmente, aunque hoy vamos a tocar el asunto de un corazón vacío y ya vamos a saber por qué, es interesante saber que el libro de Lucas, o precisamente Lucas, está tratando de captar la situación que está pasando. Claro que guiado por el Espíritu Santo lo capta muy bien y está pasando una situación en la que Jesús aún sigue con un debate bastante serio por una acusación muy seria que se le hizo. Entonces seguimos con el versículo 24 y dice así: cuando un espíritu malo sale de una persona, eso lo está diciendo Jesús, viaja por el desierto buscando dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice, mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Esta es una versión parafraseada. Me gusta más, digamos, leer en estas versiones porque es más entendible para las personas que eh, pues no tienen mucho estudio, mucho avance, pero como aquí estamos en la mayoría de los hermanos que estamos aquí, manejamos bastante bien las escrituras. Voy a pasar a la versión de estudio, que es la que yo uso para lo que ya estudio y es la 1960. Entonces, vuelvo a leer y dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, narra Jesús, está hablando Jesús, está en su defensa, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Vea qué interesante esto. Jesús está en este momento eh, debatiendo, pero más que un debate de tratar de ver quién gana el argumento que se está hablando, ya Jesús lo que está haciendo es un llamado de atención. Ya Jesús ganó el argumento. El viernes pasado, perdón, vimos cómo por simple lógica Jesús logra callarle la boca a estas personas que estaban haciendo acusaciones muy serias. La acusación no termina ahí porque la acusación es tan seria que ahora Jesús necesita darles una lección. No solamente callarle la boca, no solamente destruirles el argumento con una lógica simple, sino ahora darles una lección de vida para que ellos sepan que no es una cuestión de competencia, de saber quién es el que yo saco más demonios y yo hago más exorcismos y míreme y admíreme. No es una cuestión de exhibición. Y por eso Jesús trata este asunto y lo trata desde el punto de vista de esta narración, cuando dice eso, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Ahora, en el versículo 25 dice, y cuando llega, la haya barrida y adornada. Esta parte va a ser esencial porque es algo que ya sabemos la mayoría, pero siempre va a ser esencial porque esta parte trasciende no solo la explicación o el argumento que está dando Jesús a esta gente,
sino que esto, como dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí realmente Jesús está diciendo palabras eternas que nos ayudan a nosotros en todos los tiempos, en todos los siglos y en todo momento mientras este mundo exista. Y esto encierra un significado pues bastante agradable para todos aquellos que tengamos que enseñar la palabra. Y cuando llega, la haya barrida y adornada, ese espíritu inmundo. Dice el 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ok, entonces al tener esta narración, vamos a centrarnos en esta argumentación de Jesús, este argumento, esta explicación que está diciendo Jesús, porque esta es una enseñanza que va a ser aprovechada no solamente por sus discípulos y de ahí por todos hasta nuestros días, sino más bien también una lección para aquellos que acusaron a Jesús de semejante mentira de decir y falsedad de decir que él estaba sacando demonios por el príncipe de los demonios, como lo explicamos el viernes pasado. Entonces, vamos a centrarnos en estos versículos del 24, 25, 26 y vamos a centrarnos sobre el peligro de un corazón vacío. Vamos a ver de qué manera podemos ir trazando esta parte que Jesús quiere dejar y dejó, claro, claro está, durante todo ese tiempo, toda su vida. Y es que el asunto tiene que ver con un espíritu inmundo que regresa y tiene que ver con el peligro de una vida espiritual vacía. Esta enseñanza de Jesús, esta lección que está dando Jesús, les está permitiendo a los acusadores a darse cuenta que cometieron un grave error. Porque él lo que está tratando de decirles es, en otras palabras, ¿quién habita en el interior de ellos? ¿Qué es lo que habita? Si ellos estaban acusando a Jesús de que por Belcebú estaba echando fuera los demonios, él simplemente hace un argumento simple, una lógica simple, diciéndoles, y ustedes tienen hijos que hacen lo mismo, y sus hijos, ¿por quién sacan los demonios? Eso los deja completamente desarmados en su argumento porque ellos tenían que reconocer que los hijos jamás se iban a relacionar con esta entidad, este demonio, Belcebú, Satanás y sus poderes. Pero al atribuirle este poder, esta entidad, a que Jesús estaba haciendo eso, entonces Jesús les está diciendo con una simple lógica, y ustedes que están hablando así, ¿no son ustedes más bien los que en su interior tienen ese espíritu inmundo por hablar de esa manera? Y esto nos enseña a nosotros ese peligro de vida. Así que el pasaje sigue inmediatamente la enseñanza de Jesús. Si usted lee la Biblia, si usted tiene una Biblia física o digital, muchas de estas Biblias tienen subtítulos y parece que son temas diferentes, pero no, Jesús está hablando sobre la división del reino de Satanás. Un reino no puede permanecer por sí mismo. Esa lógica también les desarma el argumento que traían ellos. El Señor advierte que si bien es importante expulsar el mal, que ese es el objetivo de lo que Él hizo, por eso la discusión, Él fue que expulsó un demonio, pues es más urgente llenar ese vacío con la presencia de Dios. Es más urgente. Jesús no estaba haciendo alarde de su poder solamente para que lo admiraran y lo alabaran. Jesús estaba haciendo un bien a esa persona porque lo que estaba sacando Jesús era el mal para introducir lo que es el bien, es decir, Dios, la presencia de Dios. Y el texto por eso es que el texto aborda un enfoque meramente espiritual, no sensacionalista. Hay sectarios, como algunos que creen y que hay poderes demoníacos que se apoderan de la persona y ustedes ven en esos salones donde se reúnen cómo la gente trata de expulsarle
los demonios unos a otros y viene el líder de ellos y empieza a hacer un poco de artimañas y de ritos y todo eso para poder sacar ese demonio que tiene esa señora, esa muchacha, ese hombre, en fin. Y ustedes ven que eso se presta mucho para burlas, para críticas. El temor a Dios, la enseñanza de Dios ha sido muy perjudicada con este tipo de comportamientos que hacen este tipo de sectas al tratar de ser sensacionalistas, de demostrar que tienen poderes que Dios les da sobrenaturales y que pueden entonces penetrar en la mente y en el corazón de un hombre donde reside un demonio y poder sacarlos de ahí. El viernes pasado, hermano Manuel sacó este ejemplo en Hechos, donde o algunos exorcistas querían sacar un demonio y ellos no tenían ni la menor idea. Solamente ellos sabían hacer eso, esas exorcisiones, ellos eran expertos en eso, pero no tenían resultados como lo tenía Pablo. Entonces, ellos al ver lo que estaba haciendo Pablo, ellos querían imitar eso y ahí es donde no tenían ni la menor idea, porque la intención del evangelio, de predicar el evangelio, es rescatar a la humanidad, pero no por cosas sensacionalistas, sino por un enfoque meramente espiritual. Y por eso fallaron, y por eso dijeron a Jesús, lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero ¿usted quién es? Y se fueron mal, muy mal. ¿Por qué? Porque no era la idea. La idea estaba completamente equivocada. Esa misma idea equivocada la tenía esta gente diciendo que Jesús había sacado ese demonio por el príncipe de los demonios. Así que este texto tiene que abordar un enfoque completamente espiritual. No podemos irnos por el lado sensacionalista al decir que esto que está diciendo Jesús tiene que ver con posesiones demoníacas actualmente. Nada tiene que ver eso. El demonio no le interesa, ni Satanás le interesa en absoluto la materia, para nada. La materia le es indiferente a Satanás. Él lo que desea es el espíritu, es el alma, y no lo desea para él, porque es eso de que en el infierno van a haber demonios puyando a unos y a otros con tridentes y Satanás ahí en un trono gobernando el infierno, ¿no? Entonces son puras fantasías, puras fábulas que no traen el verdadero sentido de lo que Jesús estaba enseñando. Lucas lo que está demostrando acá, lo que está plasmando acá, es que este enfoque tiene que ser espiritual, que el control que se quiere es el que la persona permita, es el que la persona abra su corazón hacia ese control. Entonces, Jesús termina diciendo en el versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, es decir, desperdicia. Entonces, el enfoque es este, el peligro de una vida espiritual vacía, ese es el enfoque. Y eso es lo que les estaba diciendo Jesús a estos líderes religiosos. Ustedes son, tras de que son legalistas, tras de que están haciendo las cosas mal, ahora también están vacíos por dentro, porque ustedes se están enfocando en lo que ven y en el poderío de lo que se puede ejercer, no realmente en el verdadero sentido espiritual que se necesita. Por eso es que aquí, como primer punto, el contexto inmediato nos va a revelar y nos tiene que revelar esa, esa enseñanza que Jesús está dejando, esa intención que Jesús está dejando. Entonces, Jesús primeramente fue acusado de echar demonios por el poder de Belcebú. Segundo, respondió que su poder es divino y que no hay neutralidad. Eso no es que él escogió un día porque sí, hacer un pacto con el diablo, qué sé yo, nada de eso. Nada tenía que ver él con Satanás, con el príncipe de ese mundo. Todo era completamente ajeno. La relación que tenía Jesús era completamente con el Padre, era de origen divino, era de origen bueno, porque todo lo que desciende de lo alto
es bueno porque viene de parte de Dios. No hay ningún convenio dividido ahí, no hay neutralidad en ese asunto. Y el versículo 23 dice, quien no está con él, está contra él. Entonces Jesús no habla aquí de exorcismo literal. Hay gente que usa este pasaje para hablar acerca del personaje de este pasaje, de esta narración. Jesús está usando un personaje, pero la gente de este tipo de costumbres y sectas le dan valor al personaje, a ese espíritu inmundo. Y la gente curiosa, ¿verdad? Llamada por esa curiosidad. Entonces dicen, pero si el espíritu va y viene y cómo hace y cómo se mete en la persona y todo eso, y la gente es sensacionalista, siempre está tratando de curiosar por ese lado a ver qué pasa. Y cuando viene alguien con facilidad de palabra y con ese método de impresionar, entonces la gente se impresiona. Pero no, la intención de Jesús no era ningún exorcismo literal, no era lo que estaban haciendo los fariseos. Los fariseos estaban haciendo las cosas así, literalmente en el sentido de que ellos querían honra de los hombres. Jesús no estaba buscando eso. Y esta explicación está basada en una liberación, ¿sí? Literal, porque Jesús estaba liberando a ese hombre de ese demonio. Y por eso esta discusión. Pero esta parte es simplemente una lección que ellos tenían que aprender. Y ellos y todos. Por eso es que esto no era un asunto de exorcismo literal, sino el peligro de rechazar el mal sin llenar el alma con lo bueno, es decir, con Dios mismo. Y este ejemplo, o este nuevo ejemplo que está poniendo Jesús, no es un cambio de tema, sino una advertencia más profunda. No es una cuestión superficial de poderes, sino es una condición. No basta con expulsar el mal, hay que llenar el corazón con Dios. Ese es el verdadero objetivo de lo que Jesús está hablando en esta historia. Por eso es que en el versículo 24 el espíritu inmundo busca reposo. Y es que veámoslo de la siguiente manera. El espíritu dice, como leímos ahí, volveré a mi casa de donde salí. El deseo de ese espíritu, de esa narración que está diciendo Jesús, es que él tiene libertad de ir y venir cuando él se le plazca. La oportunidad de ese espíritu es que si estuviera en una situación en la que él no pudiera o está restringido, como cuando el perro se le amarra, entonces el perro tiene un espacio en el patio y puede llegar hasta cierto límite, hasta la cerca, pero como está amarrado, no puede pasar de ahí. Pero cuando el perro se le suelta, entonces el perro puede irse hasta donde quiera y sabe que puede volver a su casa por comida y por techo y todo eso. Así es este espíritu. Y este espíritu dice que quiere volver a la casa donde él salió. Es decir, en otras palabras, muestra intención de regresar porque sabe que ahí tiene dominio sobre su antigua morada. Sabe que no hay restricción para él en eso. Y busca descanso, pero no lo halla en lugares secos. Él sale a experimentar, es como el perro que no está amarrado, se va para otro lado, camina, busca el bosque, donde sea, pero como no haya nada para él, entonces es mejor regresar al lugar donde sí hay para él cosas, comida, techo, hasta caricias. Este demonio, o este espíritu inmundo, lo que Jesús está refiriéndole a los líderes de este momento, es que eh, la decisión, la intención de este espíritu era experimentar, pero sabe que los lugares que él recorre no están bien, que necesita regresar. Pero el punto es no tanto el que haya encontrado lugares secos. La intención tiene que ver con los dos primeros puntos, con que él puede volver a la casa donde salió
y porque la intención de él es que volviendo ahí, vuelve a obtener el dominio que él quiere. Entonces, esta imagen expresa el deseo del mal de regresar donde fue tolerado, donde fue aceptado. Así que no basta con un cambio superficial. El alma vacía sigue siendo vulnerable. Ese es el asunto. Por eso es que dice aquí en 2 de Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22 dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el estiércol, en el desperdicio. Mm. Ese es el punto. El punto es que la persona es el que puede abrir o cerrar la puerta. El poder lo tiene la persona, el ser humano. Tiene el poder, como le dijo Dios a Caín, que el pecado se enseñorea de la persona si se lo permite. Y ese es el asunto. Claro está que hay un sinnúmero de herramientas que se utilizan para que usted caiga. Y usted, digo yo, usted como persona, como ser humano. ¿Ves? Entonces, ese es el punto acá. Ahora, el versículo 25 habla de una casa limpia pero vacía. Y es que todo el enfoque de Jesús estaba ahí. Es posible que el ser humano pueda, por sus propias fuerzas encontrar algún sistema que le ayude a él a no estar bajo el control del mal o del maligno. Pero el espíritu encuentra la casa barría y adornada. Eso es lo que encontró el espíritu. Ese espíritu, cuando regresó, ya la encontró no como él la había dejado, sino que la encontró de la forma en que él no la había dejado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la limpieza externa no garantiza protección espiritual, porque si él podía volver, si él podía entrar otra vez, si las puertas estaban abiertas para él, entonces la ausencia de Dios deja un espacio para el regreso del mal, porque si la casa está vacía, entonces puede ser habitada. Muchos pueden mejorar su conducta. Muchas personas, sin la necesidad de hacerse cristianos, pueden mejorar su conducta, pero no llenan su vida con Dios. Esto los deja en una posición muy, pero muy peligrosa. Por eso es que Jesús dice aquí en Apocalipsis 3:20 lo que ya conocemos en este pasaje, donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Mire usted el poder que tiene el ser humano independientemente de quien quiera dejar entrar. Jesús, ni siquiera Jesús, siendo Dios, se atreve a invadir su propiedad, su ser, sino que Él llega y toca la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Ve qué interesante esto porque siendo Dios, Él no es invasivo porque Él sabe y entiende que nosotros tenemos la libertad de escoger a quién queremos dejar entrar y a quién no en nuestro corazón. Ahora, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, como en el versículo 26, dice que el regreso del mal viene con más fuerza. Y ese es el problema. Este viene siendo un problema más serio todavía. ¿Por qué viene con fuerza? Bueno, porque el espíritu regresa con otros 7 peores. El espíritu sabe que puede volver, pero cuando llega ve que las cosas no están como él las dejó y él dice, bueno, entonces yo quiero dejarlas así, no, quiero dejarlas peor. Y va y consigue sus colegas que saben que pueden hacer peor las cosas, que son peores que él. Y la condición final del hombre es peor que la primera. Y ese es el asunto. ¿Por qué? Porque el peligro del retroceso espiritual sin compromiso verdadero. Esto es así. Cuando nosotros estamos confiados
de que hemos alcanzado la misericordia de Dios y que ahora tenemos comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero si esa comunión se vuelca única y exclusivamente de parte de Dios hacia nosotros y nosotros no ponemos de nuestra parte, entonces ahí hay un peligro bastante grande, porque podemos ser seducidos a cerrarle, a sacar a Jesús de nuestro corazón, a cerrarle la puerta, y al estar vacía, pues entonces la maldad puede querer llenar ese espacio que ahora está vacío. La gente que se va de la iglesia, la gente que no ora, la gente que no lee las escrituras, la gente que no tiene comunión con los hermanos, la gente que no practica las obras que Dios dejó desde la fundación del mundo, que están en el Nuevo Testamento, pues es un gran problema para estas personas. Y dice que el estado de esa persona viene a ser peor, o el postrer estado viene a ser peor. Y es que el juicio será más severo para quien no valoró lo que recibió, como lo dice Hebreos, Hebreos 6, 4, 6. Dice Hebreos de la siguiente manera: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, los que hemos aceptado el Evangelio y gustaron del don celestial, es decir, de la promesa que Dios nos da, la recompensa que Dios prepara ya en los cielos, y fueron hechos participantes del Espíritu, es decir, los que obedecimos el Evangelio, sigue diciendo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, de todo lo que hemos escuchado y aprendido y todas las maravillas que encierra el mensaje de Dios. Todo esto que era para nuestro bien, para el disfrute de nosotros, para poder seguir adelante en este mundo lleno de maldad, pero lo rechazaron, ¿verdad? Ya no lo usamos y cayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿De qué forma? Y eso, por eso Jesús se los estaba señalando a estos líderes religiosos. ¿Mm? Ustedes están diciendo, bueno, eso lo dice ya en Mateo, que ustedes están diciendo que yo estoy expulsando los demonios o el demonio por Belcebú, por Satanás. Ustedes están insultando al Espíritu Santo. Y cualquiera puede insultar a quien quiera y va a ser perdonado, pero el que insulta al Espíritu Santo, el que menosprecia su poder y no lo reciba, ese no va a ser perdonado, porque ¿de qué manera va a ser perdonado? Muchas personas oyeron el Evangelio, creyeron, se arrepintieron, confesaron, se bautizaron, pero la pregunta es, ¿dónde están ahora? ¿Dónde están? Usted y yo conocemos hermanos, siguen siendo hermanos, siguen siendo hijos de Dios, pero ¿qué pasa? Ahora están vacíos, y ese vacío que poquito a poco fueron desalojando a Jesús, le fueron sacando los muebles y después la mesa y después la cocina y todo esto hasta dejarlos vacíos. Ahora, quedando la casa vacía, es un lugar propicio para que el mal entre. Recayeron. Y este tipo de personas, si siguen por ese camino, si se establecen por ese camino, siempre está el arrepentimiento, hermano, siempre. No importa qué pecados serios haya cometido usted como cristiano. Nunca piense usted que nunca va a tener perdón. El problema es que si el cristiano se mantiene ahí caído, pero si se levanta y pide perdón, el Señor siempre nos va a perdonar, siempre. No importa qué tan amargo, qué tan sucio haya sido nuestro pecado, no importa. Pero aquí la palabra recayeron es una acción continua, los que se mantienen ahí, caídos. Ese tipo de personas, sean otra vez renovados para arrepentimiento, no va a poderse. ¿Por qué? Porque crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso no puede ser, porque ya Jesús lo hizo una vez y para siempre. El ser crucificado y estar bajo insultos y menosprecios. Pero ya Él tiene toda la potestad. Él es el Rey de Reyes. Es imposible que Jesús vuelva a hacer lo que hizo.
porque ya ahora tiene el gobierno en sus manos. Ya hizo lo que tenía que hacer, expulsó a Satanás y ahora es el rey de reyes. Es imposible que Jesús vuelva a ser crucificado. Entonces, el punto aquí es este, que nosotros tenemos que tener el cuidado de que de no dejar la puerta abierta y darle permiso a cualquier sistema de aprendizaje o a cualquier sistema de enseñanza que nos desvíe del verdadero camino, el Señor. Y porque hay doctrinas de demonios, hay enseñanzas de demonios, y esas enseñanzas y doctrinas de demonios bastan como para que una persona que no sigue el buen camino y no se aferra a él, pueda entonces desalojar lo bueno para permitir entrar lo malo. Y entonces viene el peligro de que viene siendo peor el resultado. Por eso es que tenemos que tener esta reflexión y preguntarnos. Aquí hay una pregunta para usted, para mí, para todos los que nos van a ver en las diferentes redes sociales. Y es esta. ¿Quién habita tu corazón? ¿Quién? Meditemos acerca de eso. Habitar no es visitar, eso no es lo mismo. Yo puedo ir a la casa de la hermanita Miladis porque podemos hacer una sopita, una de carne ahí, comer y hablar de cosas de la vida de ella, la vida mía y las situaciones de cada país. Pero tengo que volver a mi casa otra vez. Tengo que regresar a mi casa. Entonces yo puedo visitarla, pero cuando ella me ve a mí con las maletas y todo eso, diga, Vengo a habitar esta casa, vengo a quedarme con usted", entonces la cosa cambia. Y la hermana dice, no, hermanito, pues qué bueno que usted pueda venir y todo, pero ya quedarse, ya no, ya tenemos que sentarnos y hablar porque está raro el asunto. ¿Cómo usted va a venir aquí a quedarse sin haber hablado primero conmigo, que es la dueña de la casa, o con la que permanece en la casa? Así que habitar el corazón no es una visita momentánea, es establecerse, es tomar el control de esa situación. Dios desea habitar en nosotros. Él lo desea, pero vea que Él no es invasivo. Él no entra a la fuerza. Y Él lo que desea es que usted le dé el permiso de entrar para poder tener una morada en Él, con nosotros. No solo ser parte ocasional. Entonces, una casa vacía, hermanos, hermanas y personas que nos ven, siempre, si está vacía, debe ser ocupada, siempre. Una casa cuando está vacía, siempre debe ser ocupada por alguien, eso sí. Pero la pregunta es, ¿por Cristo o por el mal? ¿Por, por el bien o por el mal? ¿Por lo que es correcto y bueno y salva la vida? ¿O por la paga del pecado o el pecado y la paga del pecado que es muerte? Es interesante porque la palabra dice acá miren, lo que estamos leyendo en Lucas, eh, este capítulo 11 y el versículo 25, donde dice, y cuando llega la haya barrida y adornada. Pero mire lo que dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peor que él y entrando, miren esa palabra donde dice, moran allí, ¿ves? Es lo que venimos hablando. Morar ahí no es algo que es momentáneo, no es un hotel donde se tiene que quedar en un momento y después irse. Morar ahí significa permanecer ahí. Entonces, usted en su casa puede salir, ir a visitar otros lugares y otros países y todo, pero va a regresar ahí porque ahí es donde usted vive. Esa es su morada ahí. Y esa morada significa permanecer ahí. Esta es la palabra permanecer significa habitar con ese pensamiento, con esa intención de permanecer. Es lo que Cristo hizo en nosotros.
Cristo hizo en nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios 3:16. Dice Pablo acá, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora? Esta palabra morar es establecerse, es tomar el control, ¿ves? No es una visita simplemente, no es algo pasajero. En vosotros, ese es el punto. Y por eso dice también Efesios 3:17, para que habite Cristo. Esta palabra habitar es lo mismo, morar, habitar, es establecerse, es tomar control por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, es decir, las tres dimensiones en las que vivimos y las que podemos captar, vamos a ser plenamente capaces para poder comprender todo lo que se necesita mientras estemos en este mundo tridimensional y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud es la que tiene que habitar en nuestros corazones para no permitir que haya algún espacio vacío que permita que el mal entre y habite ahí y que esté ahí. Ese es el punto. ¿Ves? Por eso es que entonces, para terminar, tenemos que concluir con esto. Primeramente, no basta con limpiar el alma, hay que llenarla. No basta simplemente con limpiarla. Hay muchas formas de limpiar la vida, muchos métodos, pero no basta simplemente con limpiarla. Hay que llenarla. Cristo debe ser quien habite y gobierne el corazón. Así como lo hace con nosotros, nosotros también tenemos que insistirle a los demás a que no basta que haya dejado, qué bueno que haya dejado de fumar, qué bueno que haya dejado de decir malas palabras, qué bueno que volvió con la esposa, qué bueno que está ahora con los niños. Todo eso es de felicitar, sí, pero ya recibió a Cristo, ya escuchó el Evangelio, ya creyó, ya se arrepintió, ya confesó, ya se bautizó para el perdón de pecados, ya hizo todo esto, entonces ahora ya no solamente está la casa limpia, sino que ahora Cristo es quien la habita. Ese es todo el propósito. Hoy es el momento para que invitar a Dios a vivir dentro de nosotros. Hoy. Como se acuerdan lo que dice Isaías 55, 6 y 7, le dijo Dios a su pueblo, el pueblo del Antiguo Testamento. Isaías 55, 6 y 7 dice de la siguiente forma. Vamos a ponerlo aquí para leerlo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío o el pecador su camino y el hombre inicuo, el de malos pensamientos, el de decisiones malas, sus pensamientos malos, ¿verdad? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta era la lección que Jesús en su argumento, en su narrativa, le quiso dejar en el pensamiento de no solamente de los líderes religiosos, sino de todos, hasta sus discípulos. Todos escucharon esto. Y cuando lo escucharon, les aseguro que muchísima gente llegó a entenderlo y a seguir siendo discípulos de Cristo. Usted puede también ser discípulo de Cristo. Usted también puede llegar a hacerlo. Simplemente debe de obedecer el Evangelio. Estos pasos son muy importantes en la vida. Son unos simples pasos que usted puede tomar y hacerlos porque Dios los dejó para nosotros y por eso tienen que ser simples. Entonces la pregunta es, ¿ha escuchado usted el Evangelio? El Evangelio nos dice
que Jesús vino para salvarnos de una perdición eterna y debemos creerle. Y eso, al creerle, entonces nos pone en nuestra conciencia el que somos personas que hemos pecado y que debemos arrepentirnos, es decir, volver nuestra vida a Dios. Si vamos por un camino de pecado, tenemos que devolvernos. Para ahora, eso significa arrepentimiento. Ahora seguir a Dios. Debemos entonces también confesar nuestros pecados. Perdón, debemos también confesar que como somos pecadores y que ahora estamos arrepentidos, tenemos a Jesús como el Señor nuestro. Confesar es aceptar públicamente de que Jesús es mi Rey y mi Señor y que ahora yo le sirvo a Él. Pero aún así, la ropa sigue siendo sucia, la ropa sigue estando sucia. Por eso es que debemos bautizarnos, para poder purificarnos, para poder limpiarnos. El bautismo, dice Pedro, que corresponde a esto, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino aspirando a una buena conciencia a Dios. Es decir, que el bautismo es la representación de que muere nuestro viejo hombre y que resucita ahora como una nueva criatura. Y teniendo esto en cuenta, ahora usted es hijo de Dios, hija de Dios. Y estando así, en esa condición, ahora usted tiene todos los derechos que Dios le brinda a sus hijos, la herencia eterna, pero mientras tanto también las bendiciones que Dios puede darle aquí en la tierra. La palabra, las bendiciones de comunicarse con Él, de estar con Él, del cuidado de Él, de tomar buenas decisiones, de que si hay cosas malas, poder tener la fuerza para seguir adelante. En fin, hay muchísimos beneficios. Eso siempre y cuando usted mantenga la casa llena con la presencia de Dios. Eso sería entonces, mis estimados, que el Señor les bendiga a todos.